empresas agrarias que se han formado en los últimos 20 años. Bueno, los antecedentes son que antes de la reforma agraria, sobre todo en la costa, había un grado relativamente alto de sindicalización de los obreros. Había muchos sindicatos de trabajadores agrícolas y federaciones. Con la reforma agraria y la formación de las cooperativas, ocurrió que los sindicatos que tienen, digamos, son los interlocutores del propietario en los reclamos, en la reivindicación de las condiciones de trabajo, etc. Se encontraban los sindicatos porque los propietarios son ellos mismos, ¿no? Son los socios de las cooperativas y de los propios trabajadores. Al inicio se dieron unas cosas curiosas, ¿no? Que en la cooperativa había la asamblea de socios de la cooperativa, formada por los trabajadores, que luego llamaba a la asamblea de sindicatos que eran los mismos trabajadores. Y según el rol en que estuviesen en una u otra, tomaban decisiones diferentes, ¿no? Claro, eso no podía mantenerse mucho tiempo y los sindicatos fueron debilitándose y desapareciendo en prácticamente todas las cooperativas, a excepción de una de las cooperativas azucareras en las que se mantenía un plantel de empleados y de técnicos muy fuertes, y los sindicatos eran básicamente los trabajadores de campo. Pero en el resto desaparecieron prácticamente los sindicatos. Y como les informaba, las cooperativas estas agrarias se disolvieron y los que eran antiguos obreros agrícolas, que se transformaron en obreros y al mismo tiempo propietarios cooperativistas, terminaron siendo pequeños agricultores independientes, ¿no? Cuando se forman estas nuevas grandes empresas con trabajadores asalariados, entonces se había cortado totalmente la tradición sindical agraria. Pero los nuevos trabajadores de estas nuevas empresas no tenían experiencia sindical previa. Y además las condiciones políticas del entorno han hecho que, y la naturaleza para muchos casos estacional del trabajo agrícola, ha hecho que prácticamente sea inexistente hasta la actualidad los sindicatos agrícolas de asalariados, ¿no? Hay sindicatos de pues 6 o 7, son muy pocos los sindicatos, ¿no? Entonces son asalariados pero con una mínima capacidad y fuerza de negociación con la empresa. Además ya no es un propietario visible como era el antiguo hacendado, sino es una corporación. El propietario sabe Dios dónde está, ¿no? Entonces la negociación se hace con los altos funcionarios de estas empresas. Pero como digo, al no haber estas organizaciones sindicales, la capacidad que tiene de negociación es casi nula. Ahora, existe además una gran cantidad de asalariados que son asalariados, digamos, parciales, y no solamente dentro de estas industrias, sino también dentro de la mediana y pequeña propiedad, ¿no? Que tienen aún menos derechos, ¿no? Muchos de ellos tienen pequeñas parcelas y en las épocas en que no están sembrando o cosechando van a trabajar como trabajadores asalariados. Bueno, estos golondrinos, estos asalariados sí no tienen ningún tipo de organización. Y yo diría que entre los asalariados en el Perú, los que menos derechos tienen actualmente y los que están menos organizados son los asalariados agrícolas. Y además no tienen ninguna representación, nadie lo representa porque las organizaciones campesinas no representan a los asalariados. Entre otras razones, porque en las organizaciones campesinas de vez en cuando los campesinos también contratan asalariados, ¿no? Así que son un sector importante sin ninguna representación. Otra pregunta es sobre la relación entre la concentración de tierras y la seguridad alimentaria. Bueno, digamos, ninguna de las grandes empresas agroindustriales producen para el mercado interno. Todas son para exportación. O
O sea, el negocio está en la exportación. Nadie va a invertir la cantidad que invierten estas empresas para la producción doméstica, para el mercado doméstico. Aún aquellas que están produciendo, de las pocas que están produciendo para la venta de aerocombustibles, por un lado hay un mercado cautivo, porque hay una ley que obliga a que el combustible de origen fósil sea combinado en porcentajes que van a ser crecientes con biocombustibles. Pero la perspectiva de estas empresas como Romero y Mayborn, que juntos tienen más de 20.000 hectáreas en el norte del Valle de China, las perspectivas del Grupo Gloria, que como les informé previamente, tienen 11.000 hectáreas nuevas que van a dedicarlas a la producción de caña de azúcar para etanol, y la perspectiva de las inversiones extranjeras, sobre todo, que quieren producir palma aceitera en la selva, ¿no? Es el mercado internacional, no es el mercado interno. Mi opinión personal es que la deforestación, la ampliación de las plantaciones de palma aceitera, eso va a continuar al margen de que si haya leyes que prohíben la conversión de bosques primarios en plantaciones, porque las presiones son muy fuertes, las presiones sobre el gobierno central, las presiones sobre los gobiernos regionales son muy fuertes, y además hay mucha corrupción, ¿no? Entonces, lograr autorizaciones para hacer esas plantaciones, y está ocurriendo además, no es muy difícil, se puede torcer la mano a los encargados de dar las autorizaciones. Nosotros hemos hecho en CEPES, hemos hecho algunas proyecciones, todavía, digamos, utilizando pocas variables, ¿no? Pero sobre la demanda de nuevas tierras para una población creciente. Hemos hecho un cálculo para el año 2021, año en el que alcanzaremos más o menos los 33,5 millones de habitantes. ¿Cuánta nueva tierra se necesitaría para alimentar a esa nueva población? Bueno, si no hubiese ningún incremento en los rendimientos, o sea, de rendimientos físicos por hectárea, si se mantuviesen al nivel actual, se necesitarían hacia el año 2021 más o menos 1.300.000 nuevas hectáreas para abastecer de alimentos a la población sin aumentar el porcentaje de importaciones de alimentos, sin volverlo más dependiente, digamos. Si estimamos que sí va a haber un crecimiento de los rendimientos equivalente al promedio del crecimiento que hay en los últimos 10 años, ¿no? De todas maneras se necesitarían unas 630.000 hectáreas. Y si doblamos o más las importaciones de alimentos, volviéndonos mucho más dependientes en las importaciones, en un contexto en el cual el mercado mundial de alimentos es muy inestable y donde se espera, todas las proyecciones son que los precios van a aumentar en las siguientes décadas, si aumentamos la dependencia alimentaria, de todas maneras necesitaríamos más de 400.000 hectáreas, ¿no?, de nuevas tierras. Y entonces la pregunta surge, bueno, ¿de dónde van a salir esas nuevas tierras? En la costa estamos viendo que toda nueva tierra, porque el factor limitante es el agua, toda nueva tierra depende de la inversión en horas de irrigación, y lo que se está haciendo es que todas estas nuevas tierras son vendidas a grandes corporaciones para inversión en agricultura para la exportación. O sea, de ahí no está saliendo, no va a salir, si es que no se cambia el político, obviamente, no va a salir las nuevas tierras. En el caso de la sierra, no hay frontera agrícola, es decir, lo que hay de cultivable ya se cultiva, incluso se cultiva en una zona que no debería cultivarse por la calidad del suelo, y más aún se está perdiendo tierra por erosión, ¿no? Bueno, en la costa también por salinización de los suelos, ¿no? En la sierra también por erosión. Hay una frontera en andenes abandonados, nadie sabe mucho. Nadie sabe más o menos cuánto hay ahí, pero se estima que hay alrededor de un cuarto de millón de hectáreas que se podrían ganar, pero con grandes inversiones
Y habría que ver quién se va a animar a continuar manteniendo andenes con la cantidad de inversión de trabajo que se requiere. O sea, la relación costo-beneficio parece no es muy alta si es que los andenes solo son utilizados por fines agrícolas. Si además los andenes sirven para prestar servicios ambientales, que hay que valorizarlos, para fomentar el turismo, etcétera, quizá si se justificase ganar los andenes, recuperarlos y mantenerlos. Pero en términos generales no hay, digamos, espacio para mucha frontera agrícola en la sierra. Entonces, donde hay frontera agrícola es en la selva, pero el riesgo es que la mayor parte de tierras de la selva no son aptas para la agricultura. Muchas de estas tierras se sirven para la agricultura una vez que se desbrozan, se deforestan por algunos años y luego se vuelven en tierras improductivas o recupera una vegetación de calidad inferior, ¿no? Entonces no es que haya muchas tierras también, pero es ahí donde se está yendo los campesinos, digamos, están yendo a esas áreas y donde se está ampliando la frontera agrícola. Bueno, si uno entonces se proyecta hacia adelante y se plantea la seguridad alimentaria del país en la próxima década o en las próximas 2 décadas, necesariamente va a tener el Estado, el gobierno va a tener que definir algún tipo de política sobre el uso del suelo. No se puede dejar al simple al libre mercado, ¿no es cierto?, la utilización del suelo. Hasta el momento y hasta donde se ve por la elevación de los precios en los mercados internacionales, siempre va a ser mejor negocio, desde el punto de vista del inversionista, la exportación, ¿no? Poniendo en riesgo, digo, la seguridad alimentaria. Y la tercera pregunta es, ¿por qué los partidarios de la derecha se opusieron al discurso de volver a la Constitución del 79 en relación al tema agrario, ¿no? Bueno, yo mencioné que todavía en la Constitución del año 1979, todavía la reforma agraria se mantenía como explícitamente en un artículo como un proceso permanente para evitar el latifundio. Pero estaba claro que cuando se inicia todo este periodo de políticas neoliberales que todavía continúan vigentes, era imposible que subsista un artículo de esa naturaleza. O sea que en la Constitución del 93 no aparece ninguna ninguna referencia, digamos, a la reforma agraria, ni al límite alguno en la utilización de los recursos naturales. Así que, obviamente, quienes tienen interés en invertir en el campo con fines, digamos, de exportación, etcétera, nunca van a reclamar regresar a una constitución que prohibía justamente eso. Muchas gracias. Una cosa adicional que no es una pregunta, pero que está ya todavía no en las primeras planas, quizás sí, está en las segundas planas, que es la cuestión de la deuda agraria. Ustedes habrán visto que el Tribunal Constitucional va a hacer algún tipo de discusión sobre eso. Bueno, ahí las tierras fueron, durante el gobierno militar, las tierras fueron expropiadas y se pagaban bonos, salvo que fuese el caso de la ganadería, que se pagaba al contado. Esos bonos, que había diferentes tipos de bonos según el propietario había sido ausentista, había sido conductor directo, etc. Esos bonos se redimían en 2 o más décadas, ¿no?, con una tasa de interés. El hecho es que muchos no reclamaron los bonos con la esperanza de que en algún momento podrían revertirse la situación previa a la reforma agraria. Y en todo caso, en el periodo del gobierno de Belaúnde, del segundo gobierno de Belaúnde y de Alan García, el valor de los bonos, el valor nominal de los bonos, pues se disolvieron, porque con toda la tasa de inflación, 1 millón de soles terminó siendo, ¿cuánto? 20 centavos, más o menos, ¿no? Lo que ha ocurrido después es que entidades financieras han comprado a los que tenían bonos, han comprado esos bonos a valor ínfimo, digamos, a un porcentaje muy bajo de su valor, y han vendido estos bonos los tenedores porque
la última esperanza era, bueno, ya por lo menos lo venderé pues al 5% o 10% de su valor, porque eso es mejor que nada. Entonces son los tenedores actuales del bono, que son entidades financieras que han pagado nada casi por los bonos, los que están reclamando y que son los que tienen una fuerza, por supuesto, de negociación que no tienen los expropiados de antes. Primero la mitad, es más, la mitad han fallecido, están sus herederos, ¿no? Entonces los que tienen capacidad de hacer lobby son las empresas financieras, ¿no es cierto? Y si hay empresas financieras extranjeras, que las hay, que tienen bonos de la deuda agraria, además tienen la protección del Tratado de Libre Comercio, ¿no? En el caso de las empresas de Estados Unidos, para reclamar ante tribunales del exterior, ¿no es cierto?, el derecho que ellos tienen a que se les rediman los bonos al valor. Se ha hecho una valorización, actualizando el valor, digamos, más los intereses, que en total, como dicen los periódicos, están entre los 4.300 millones de dólares, me parece, y los 9.000 millones de dólares. Sumas imposibles de pagar. Pero eso es lo que está ahorita en debate, y ya verán ustedes en los próximos días qué pasa. Y esa es la preocupación además de Humala. Cuando Humala dice, oiga, Tribunal Constitucional, por favor no decidan ahora, hay que esperar el nuevo Tribunal Constitucional para hacer un poco más de tiempo, porque yo no sé qué resuelve el tribunal, pero eso se puede, porque es una deuda que puede volverse realmente un problema económico grave. Hay 5 preguntas, las leo rápidamente, voy a tratar de articularlas en la respuesta. ¿El nombre de la sociedad informacional es masivo o no lo es? ¿Cómo define el nombre de la informática? ¿Cómo puede haber desaparecido el propietariado como tal? ¿No sigue vendiendo el trabajador su fuerza de trabajo por un salario? ¿El conocimiento científico tecnológico está democratizado? ¿Cuáles son las consecuencias positivas o negativas en la sociedad actual de la constante proliferación de elementos comunicacionales? ¿Hay posibilidades de desarrollo en la nueva situación? Bueno, trataría de dar una respuesta en general. Y quisiera comenzar por precisar algo que está en la ponencia escrita, pero que en la exposición no subrayé y que creo que es importante. Y es que estas transiciones nunca se dan con el mismo ritmo. Tienen un ritmo desigual. El propio capitalismo industrial incorporó a determinados sectores de la sociedad peruana y dejó fuera a otros. Y ahora mismo tenemos sectores dentro de la economía y la sociedad peruana completamente sintonizados con lo que es la economía y la cultura de las metrópolis dominantes, y relaciones virtualmente esclavistas en los lavaderos de oro, en Madre de Dios y Puno.